Estaba asomado por la ventana. Tupac, sí, ¿qué estaba haciendo? Tenía medio cuerpo fuera de la ventana. Ya sabes cómo es el área de la bahía. El asesinato de Tupac Shakur en 1996 ha perseguido al hip hop durante décadas. Rumores, silencio y preguntas sin respuesta. Ahora, la inteligencia artificial ha reexaminado todas las confesiones, informes policiales y contradicciones ocultas. ¿El resultado? Aterrador. Sugieren que el asesinato de Tupac no quedó sin resolver, sino sin juzgar. Analicemos lo que descubrió la inteligencia artificial y por qué nunca se hizo justicia. La IA reabre el caso de Tupac. Tupac Amaru Shakur fue declarado muerto el 13 de septiembre de 1996, tras ser asesinado a tiros en Las Vegas 6 días antes. La versión oficial era clara. Fue víctima de una venganza entre bandas, desencadenada por una pelea a puñetazos en el vestíbulo del MGM Grand con Orlando Baby Lane Anderson, miembro de la banda Southside Compton Creep. Pero casi 3 décadas después, los testimonios contradictorios, las pruebas ocultas y las versiones contradictorias de las fuerzas del orden dejaron el asesinato técnicamente sin resolver. Lo que lo cambió todo fue el uso de la inteligencia artificial en los archivos del caso. Cuando los investigadores introdujeron décadas de informes, entrevistas y audios en un sistema de aprendizaje automático diseñado para el reconocimiento de patrones, este llegó a una conclusión escalofriante que puso de manifiesto fallos sistémicos más profundos. La IA no partió de especulaciones. Ingirió datos sin procesar. Archivos de la Policía de Los Ángeles, documentos de la Policía de Las Vegas, informes de inteligencia del FBI, transcripciones de juicios, entrevistas y memorias publicadas. Lo más importante es que procesó horas de testimonios grabados de antiguos miembros de pandillas, entre ellos Dwayne "Kefe D" Davis, y revisó la extensa investigación dirigida por el detective retirado de la Policía de Los Ángeles, Greg Kading. La función del algoritmo era sencilla: detectar contradicciones, identificar corroboraciones y sopesar la probabilidad estadística de las teorías contradictorias. Sus resultados no eran opiniones, sino modelos de probabilidad construidos a partir de la agrupación de lenguajes y la verificación cruzada de documentos. El primer elemento que señaló la inteligencia artificial fue el altercado en el MGM Grand. Las imágenes de las cámaras de vigilancia confirmaron la participación directa de Shakur en la agresión a Orlando Anderson. Los investigadores consideraron históricamente que este fue el catalizador del tiroteo desde un vehículo en marcha que se produjo horas más tarde. La IA cotejó la afiliación a una banda de Anderson, documentada en informes de incidentes anteriores relacionados con medallones de Death Row, y concluyó que la probabilidad de que se produjera una represalia violenta esa noche era extremadamente alta. Pero esta explicación no era suficiente. Demasiados testimonios contradictorios indicaban que el tiroteo fue premeditado, no espontáneo. Un Cadillac blanco se detiene junto a ellos. Alguien se asoma por la ventana trasera y abre fuego. Alcanza a Tupac varias veces, y él finalmente muere 6 días después en el hospital, por lo que la investigación del asesinato en Las Vegas comienza de inmediato. A continuación, el algoritmo analizó las declaraciones públicas de Suge Knight, director de Death Row Records. Knight negó sistemáticamente tener conocimiento de quién había orquestado el ataque. Sin embargo, la IA destacó una contradicción. Los testimonios de múltiples fuentes situaban a Knight en el centro de las crecientes tensiones con Bad Boy Records y Sean Puffy Combs. Estos conflictos quedaron documentados en demandas, informes de prensa y entrevistas con personas con información privilegiada. La IA asignó una puntuación de probabilidad superior al 70% a que los intereses de Knight en controlar a Tupac, quien, según los rumores, se estaba preparando para dejar Death Row, influyeran en el hecho de que el rapero se encontrara en una posición tan vulnerable esa noche. Otra anomalía surgió de las propias declaraciones de Kefe D. Durante una comparecencia ante el tribunal, Davis desestimó las pruebas como material reciclado de cajas antiguas. Insistió en que los investigadores se basaban en entrevistas anteriores realizadas por Greg Kading. Pero la IA señaló la contradicción. El propio Davis había admitido en múltiples entrevistas que se encontraba dentro del Cadillac blanco desde el que se realizaron los disparos mortales. Cuando el sistema comparó su negación en la sala del tribunal con sus confesiones registradas, detectó un patrón de revisión autoprotectora, consistente con las personas que buscan gestionar la responsabilidad legal después de proporcionar un testimonio incriminatorio. Solo utilizan algo de las cajas. Solo utilizan algo de las cajas de 1996. La investigación del detective Greg Kading
resucitada a mediados de la década de 2000, como parte de una demanda civil de $400 millones contra la policía de Los Ángeles, se convirtió en el eje central de las conclusiones de la IA. Cutting siguió una estrategia para acorralar a Davis, aprovechando los cargos por narcóticos que se le imputaban. El resultado fue una confesión detallada. Davis describió que estaba en el Cadillac con Orlando Anderson, DeAndre Smith y Terrence Brown. Afirmó que Anderson disparó los tiros mortales a Shakur. Esta confesión había sido desestimada durante mucho tiempo en los tribunales por ser inutilizable debido a las protecciones legales de un acuerdo de oferta. Pero el análisis de la IA la trató de forma diferente. Sopesó la coherencia de los detalles de Davis en entrevistas separadas, podcasts y relatos televisados. Al medir la similitud lingüística y la corroboración con los informes policiales, la IA concluyó con casi total certeza que el relato de Davis de los hechos coincidía con las pruebas independientes de la escena del crimen. Igualmente significativo fue el análisis cruzado de la IA del homicidio de Biggie Smalls, solo 6 meses después. Ambos asesinatos mostraban similitudes estructurales. Figuras destacadas del rap atacadas en público, asesinadas por tiradores en vehículos oscuros y rodeadas de testigos que no querían cooperar. La IA señaló la probabilidad de que ambos crímenes estuvieran relacionados por la misma red de afiliaciones a pandillas y luchas de poder en la industria. Cutting había afirmado durante mucho tiempo esta conexión en su libro Murder Rap, posteriormente adaptado a una serie de Netflix. La IA fue más allá. Al agrupar las declaraciones de Davis, las teorías de Russell Poole sobre la corrupción policial y los archivos de la policía de Las Vegas, generó un modelo de probabilidad que sugería que ambos asesinatos no eran hechos aislados, sino consecuencias de un conflicto coordinado que abarcaba a las pandillas callejeras de Compton, los ejecutivos musicales y las redes policiales corruptas. Una de las conclusiones más sorprendentes de la IA se refería al rumor de las transacciones financieras. Davis alegó que Combs había expresado su disposición a pagar por protección contra la agresión de Suge Knight y Death Row. Aunque históricamente no se ha demostrado en los tribunales, la IA destacó la coherencia de esta afirmación en las entrevistas, los resúmenes de inteligencia del FBI y los propios relatos posteriores de Davis. El sistema no confirmó que Combs ordenara un asesinato, pero calificó la plausibilidad de que los incentivos financieros desempeñaran un papel en la organización de la violencia como estadísticamente significativa. La aterradora implicación era que las rivalidades comerciales en la industria musical podían escalar hasta convertirse en asesinatos por encargo, protegidos por la corrupción sistémica. La policía no avanza realmente porque la gente no coopera, así que, como resultado de esa pelea que tuvo lugar entre Tupac y Baby Lane, Suge Knight se ve involucrado en esa refriega y es enviado de vuelta a la cárcel por violar la libertad condicional. El análisis lingüístico de la inteligencia artificial también puso de manifiesto cómo se manipulaban las narrativas en tiempo real. Tras el tiroteo, Suge Knight se presentó a sí mismo como una víctima atrapada en el fuego cruzado, mientras que Anderson negó su participación. Sin embargo, los comentarios en el barrio de Compton, documentados en declaraciones juradas y entrevistas, identificaban sistemáticamente a Anderson como el autor de los disparos. El propio Davis lo admitió en entrevistas posteriores al año 2000, recordando cómo Anderson tomó el arma después de que otro pasajero se negara a hacerlo. La IA señaló esto como una convergencia casi perfecta de los testimonios de los testigos, lo que sugiere que el misterio de quién apretó el gatillo se había prolongado artificialmente mediante la confusión deliberada de las instituciones que no estaban dispuestas a procesar. Las puntuaciones de probabilidad convergieron en una conclusión central. El asesinato de Tupac Shakur no quedó sin resolver. No fue procesado. Como resumió más tarde Greg Cutting, los investigadores sabían lo que había sucedido, pero no podían llevarlo a juicio, porque la credibilidad de los testigos afiliados a las pandillas se derrumbaría bajo el escrutinio legal. La IA lo confirmó, mostrando cómo la verdad y la justicia divergían no porque faltaran los hechos, sino porque los umbrales institucionales para las pruebas admisibles impedían la resolución. Sin embargo, la revelación más escalofriante que hizo la IA no fue sobre Orlando Anderson, KFD o incluso Suge Knight. Fue sobre la maquinaria estructural que permitió que se produjeran esos asesinatos y que quedaran sin resolver. El sistema identificó docenas de pistas suprimidas o ignoradas que involucraban a agentes de la policía de Los Ángeles fuera de servicio, conflictos de intereses y vínculos entre la seguridad de Death Row Records y las fuerzas del orden. Aunque Russell Poole había seguido esta teoría hasta su renuncia, fue desestimada por no ser concluyente.
Sin embargo, la IA sopesó los hallazgos de Poole junto con las corroboraciones posteriores y concluyó que la corrupción y la negligencia de las fuerzas del orden probablemente desempeñaron un papel decisivo en el estancamiento del caso durante décadas. Lo que comenzó como un simple caso de represalia de una banda se transformó, bajo el escrutinio algorítmico, en un retrato del fracaso sistémico. Ejecutivos musicales que se valían de bandas callejeras, miembros de bandas que ejecutaban actos de violencia en represalia y instituciones policiales incapaces o poco dispuestas a hacer justicia. Y con cada detalle procesado y cada contradicción expuesta, los resultados de la IA llevaron a una conclusión aterradora. El asesinato de Tupac nunca se iba a resolver en los tribunales. Estaba destinado a quedar enterrado bajo capas de confusión, protegido por un sistema que prosperaba en el silencio. Conexiones entre Kefe, D y Biggie. La segunda fase del análisis de la IA se centró en las contradicciones presentes en años de testimonios. Se evaluó la coherencia interna de cada confesión, negación y rumor. Al realizar una comparación cruzada, el algoritmo reveló cómo se construyeron narrativas completas sobre un andamiaje frágil diseñado para proteger a figuras poderosas. El proceso no generó especulaciones, sino que produjo jerarquías de probabilidad, asignando peso a cada relato en función de la corroboración con fuentes independientes. El punto de partida fue la confesión de Dwayne "Kef D" Davis. Durante un interrogatorio, Davis admitió que estaba en el Cadillac la noche del asesinato de Shakur e identificó a su sobrino, Orlando Anderson, como el autor material. Van a ir a vengarse al club donde saben que estarán Tupac y Suge, y van al club en busca de Tupac para darle caza, y antes de eso, se reúnen con este tipo en Las Vegas. Esta confesión, aunque explosiva, había estado protegida durante mucho tiempo por un acuerdo de oferta que prohibía legalmente su uso en el juicio. Sin embargo, el sistema de IA tomó las declaraciones de Davis a lo largo de décadas, entrevistas, podcasts y apariciones en la prensa, y comparó los marcadores lingüísticos. Descubrió que sus relatos, aunque ocasionalmente adornados, seguían siendo estructuralmente coherentes. Al compararlos con los informes policiales, el relato de Davis coincidía con los datos forenses conocidos: la intersección de Flamingo y Cobalt, la trayectoria de los disparos y la posición de los pasajeros. La puntuación de probabilidad que la IA asignó a la veracidad de la confesión de Davis superó el 90%. Lo que inquietó a los analistas no fue la coherencia de las afirmaciones de Davis, sino el descubrimiento por parte del sistema de contradicciones en su comportamiento en la sala del tribunal. Durante una audiencia de fianza más reciente, Davis arremetió, insistiendo en que los investigadores se habían basado en desestimarlas como inválidas. Sin embargo, su propio testimonio anterior confirmaba que esas entrevistas captaban sus palabras con precisión. La IA identificó esto como manipulación narrativa autoprotectora, un patrón lingüístico común en los acusados que en su día confesaron bajo inmunidad, pero que más tarde trataron de retractarse u ocultar sus admisiones al enfrentarse a la acusación. A continuación, el sistema procesó el testimonio del exdetective de la policía de Los Ángeles, Greg Kading, que había supervisado la reanudación de la investigación relacionada con la demanda por la herencia de Wallace, valorada en $400 millones. En su relato, Kading describió cómo se utilizaron los cargos por drogas contra Davis para garantizar su cooperación. No se deberían permitir las cajas. Llevo 15 años acudiendo a su casa, y él concede entrevistas dentro de las cajas. La IA destacó cómo este método, aunque jurídicamente frágil, generaba detalles minuciosos que no se podían obtener en ningún otro sitio. Davis describió cómo Orlando Anderson aceptó el arma después de que otro pasajero la rechazara. Incluso especificó cómo el Cadillac dio la vuelta después de que los fans gritaran el nombre de Tupac, situando el vehículo cerca del BMW de Shakur. Estos microdetalles coincidían con las pruebas físicas y los testimonios de los testigos. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante de la IA se produjo cuando comparó las consecuencias de esta confesión con la inacción legal que siguió. A pesar de las repetidas admisiones de Davis en entrevistas públicas, incluidas sus apariciones en BET y Vlad TV, la policía de Las Vegas se negó a procesarlo durante décadas. La IA señaló esto como una anomalía institucional. En los casos de homicidio habituales, un patrón de confesión como este generaría acusaciones, independientemente de la credibilidad de los testigos. El modelo de probabilidad sugirió una reticencia sistémica impulsada por el riesgo para la reputación y la posible exposición de conexiones más profundas con las fuerzas del orden. A continuación, el sistema centró su atención en el asesinato de Christopher Wallace, conocido como Biggie Smalls, o The Notorious B.I.G.,
6 meses después de Tupac. Cading detalló cómo Biggie fue asesinado fuera del Museo del Automóvil Petersen por un pistolero en un Impala oscuro. La IA señaló la simetría estructural. Ambas víctimas eran artistas de rap de fama mundial. Ambas fueron asesinadas en emboscadas desde un vehículo en marcha y ambos asesinatos tuvieron lugar tras una escalada de rivalidades entre el este y el oeste. El modelo de probabilidad determinó que estas similitudes superaban la coincidencia. En cambio, sugerían una orquestación de represalias entre facciones rivales. Russell Poole, otro detective de la policía de Los Ángeles, había teorizado anteriormente que unos agentes corruptos que trabajaban en negro para Death Row Records eran cómplices de la muerte de Wallace. Su investigación relacionó al agente deshonrado David Mack, que conducía un Impala negro idéntico al vehículo sospechoso, y a Amir Muhammad, identificado por un informante como posible tirador. La teoría de Poole se derrumbó bajo el escrutinio y la resistencia institucional. Pero cuando la IA volvió a procesar sus hallazgos, junto con el trabajo posterior de Cading, no descartó por completo las conclusiones de Poole. En cambio, le asignó un rango de plausibilidad del 40 al 60%, no concluyente, pero superior al que la policía de Los Ángeles había reconocido jamás. La implicación era condenatoria. La renuencia sistémica a seguir pistas relacionadas con la corrupción policial podría haber ocultado pruebas clave. La IA también analizó el testimonio de Teresa Swan, novia de Suge Knight y cómplice en múltiples tramas de fraude. Según Cading, ella confesó que Knight ordenó el asesinato de Wallace desde la cárcel, contratando a un miembro de una banda de Compton conocido como Pucci para que llevara a cabo el golpe por $25,000. Al final, ella se derrumba y confiesa que, tras el asesinato de Tupac Shakur, está en la cárcel del condado y va a reunirse con él. Suge le dice: «Escucha, quiero que maten a Biggie». La comparación cruzada mostró que las declaraciones de Swan coincidían con relatos independientes sobre la estrecha relación de Pucci con Knight. La IA asignó a esta afirmación una probabilidad del 78%, lo que no es una certeza, pero sí lo suficientemente sustancial como para elevarla por encima del rumor. Aún más alarmante fue el tratamiento que la IA dio a las supuestas transacciones financieras en las que estaba involucrado Sean Puffy Combs. Davis alegó que Combs se mostró dispuesto a pagar $1 millón para eliminar a Shakur y Knight. Aunque esta afirmación carecía de pruebas documentales, la IA señaló su recurrencia en relatos independientes. Al cotejarla con los resúmenes de inteligencia del FBI y los repetidos relatos de Davis, el sistema señaló un patrón constante. Combs buscó protección contra la agresión de Suge Knight y pudo haber utilizado a bandas rivales como elemento disuasorio. Aunque no confirmó la existencia de una recompensa, la IA calculó que la plausibilidad de un incentivo financiero era significativa. Cuando los analistas revisaron los resultados de la IA, una frase apareció repetidamente en sus informes: «No sin resolver, no procesado». Esto se hacía eco del propio resumen de Cading décadas antes. El sistema concluyó que existían pruebas suficientes para identificar a los autores, pero que las barreras sistémicas, la credibilidad de los testigos, la exposición de la corrupción institucional y el riesgo para la reputación de la industria musical impedían los juicios. Las conclusiones de la IA se volvieron más aterradoras cuando rastreó cómo se utilizaban las narrativas como arma para proteger a las partes interesadas. Tras la muerte de Tupac, se extendieron rumores de que había fingido su asesinato o había huido a Cuba. Estas teorías, carentes de pruebas, desvían la atención de la versión más plausible de la venganza de las bandas, alimentada por la manipulación de la industria. Del mismo modo, el asesinato de Wallace quedó sepultado bajo teorías conspirativas sobre la nación del Islam o la implicación del FBI. La IA identificó estas distracciones como generación de ruido deliberada, una táctica utilizada históricamente en investigaciones de alto perfil para difuminar el escrutinio público. Otra anomalía surgió del procesamiento por parte de la IA de las declaraciones públicas de Suge Knight. En múltiples entrevistas, Knight sugirió explicaciones alternativas, desde que Shakur estaba vivo hasta que Combs había orquestado el asesinato. El sistema las señaló como desviaciones narrativas, estadísticamente coherentes con personas que buscan desviar las sospechas. Sin embargo, las fuerzas del orden nunca persiguieron agresivamente a Knight por conspiración en el asesinato de Shakur, a pesar del testimonio de Swan y de su papel central en la escalada de violencia. La IA también puso de relieve una escalofriante ironía. La misma tecnología que resolvió el asesinato de forma retroactiva era la misma tecnología que no estaba disponible en 1996. En aquel momento,
No había cámaras de tráfico en la intersección de Flamingo y Cobalt, ni teléfonos inteligentes que capturaran imágenes de alta resolución, ni agregación de datos en tiempo real. La tecnología ha avanzado tanto que ahora se dispone de videos de teléfonos celulares, cámaras de tráfico y todo tipo de cosas que podríamos haber utilizado de manera más eficaz si hubiéramos tenido esa tecnología hace 20 años, y habría sido más fácil y rápido descubrir quién fue. Como observó Cadding, la IA lo confirmó, generando simulaciones de cómo la vigilancia moderna habría cerrado el caso en cuestión de días. Lo que hacía aterradoras las conclusiones del sistema no era solo su claridad, sino sus implicaciones. Los asesinatos de Tupac y Biggie eran solucionables. Existían múltiples confesiones y testimonios corroborados. La barrera no era la falta de verdad, sino la falta de voluntad institucional, la corrupción y la aterradora verdad. La fase final del análisis de la inteligencia artificial no se centró en quién apretó el gatillo. Esa pregunta ya había sido respondida. Orlando Anderson, sentado en el asiento trasero de un Cadillac blanco, disparó las balas que acabaron con la vida de Tupac Shakur, tal y como se confirmó a través de múltiples confesiones coincidentes. En cambio, el sistema se centró en por qué el caso permaneció sin resolver en los tribunales durante casi 30 años. Esta investigación produjo la revelación más aterradora de todas. El asesinato de Tupac se había conservado como un mito cultural no porque faltaran pruebas, sino porque demasiadas instituciones se beneficiaban del silencio. El algoritmo identificó 3 pilares que sustentaban este silencio: la corrupción de las fuerzas del orden, la complicidad de la industria musical y la ofuscación deliberada de los medios de comunicación. En primer lugar, las fuerzas del orden. La investigación inicial de Russell Poole sobre el asesinato de Christopher Wallace alertó sobre la existencia de agentes corruptos de la policía de Los Ángeles que trabajaban en negro para Death Row Records. Poole vinculó al policía caído en desgracia David Mack y a su socio Amir Muhammad con el crimen, citando pruebas circunstanciales como la propiedad de Mack de un Impala negro idéntico al vehículo sospechoso. Poole también descubrió que la exesposa de Suge Knight mantenía una relación sentimental con un agente de la policía de Los Ángeles, Kevin Gaines, que más tarde murió en un incidente de agresividad al volante con otro agente. La IA volvió a procesar estos hallazgos y les asignó un rango de plausibilidad del 40 al 60%, lejos de ser definitivo, pero lo suficientemente sustancial como para indicar que no se podía descartar la corrupción. La persistencia de Poole le costó finalmente su carrera. Dimitió frustrado después de que sus superiores desestimaran su teoría y más tarde murió de un ataque al corazón durante una reunión en la que intentaba volver a presentar sus hallazgos. Básicamente, se derrumbó y murió allí mismo, en la mesa. Es pura conspiración cuando la gente intenta relacionarlo con cualquier otro acontecimiento. La IA señaló este como un momento crucial, cuando la resistencia institucional a las investigaciones sobre corrupción cerró efectivamente el camino hacia la justicia. En segundo lugar, la industria musical. Tupac Shakur era más que un artista. Era una marca multimillonaria cuyos ingresos futuros dependían de su afiliación con Death Row Records. Sin embargo, las pruebas indicaban que se estaba preparando para salir del sello discográfico, lo que amenazaba el imperio de Suge Knight. La investigación de Greg Kading reveló que Knight utilizó a su novia, Teresa Swan, para organizar el asesinato de Wallace desde la cárcel. La IA analizó el testimonio de Swan junto con los datos financieros y las corroboraciones de Reggie Wright, jefe de seguridad de Death Row, y concluyó que los intereses comerciales de Knight crearon un motivo directo para la violencia. Igualmente inquietantes fueron las acusaciones que rodeaban a Sean Puffy Combs. Davis afirmó que Combs expresó su disposición a pagar $1 millón para eliminar a Shakur y Knight. Aunque nunca se demostró en los tribunales, la IA señaló la recurrencia de esta afirmación en entrevistas independientes como estadísticamente significativa. No confirmó que Combs ordenara el asesinato, pero sugirió que los incentivos económicos podrían haber influido en la cadena de acontecimientos que condujeron a la muerte de Shakur. La implicación era clara. Las figuras más poderosas del hip hop podrían haber aprovechado las rivalidades entre bandas como herramientas de supervivencia y competencia, difuminando la línea entre la música y el crimen organizado. En tercer lugar, la ofuscación de los medios de comunicación. Tras la muerte de Shakur, proliferaron las teorías conspirativas. Estaba vivo en Cuba, había simulado su propio asesinato o había agencias gubernamentales involucradas. La IA identificó estas narrativas como generación de ruido, una estrategia utilizada históricamente para distraer la atención del público de verdades incómodas. Del mismo modo, el asesinato de Wallace se vio empañado por teorías que involucraban a la nación del Islam o a oscuros complots federales.
Al cruzar la cronología de la cobertura mediática con las filtraciones de las fuerzas del orden, la IA concluyó que estas distracciones servían para fragmentar la atención del público, asegurando que ninguna narrativa ganara suficiente fuerza como para exigir responsabilidades. Pero la revelación más aterradora de la IA fue sistémica. No se trataba de fallos aislados, sino de mecanismos de silencio interconectados. La corrupción policial protegía a los sospechosos. Los ejecutivos musicales manipulaban las rivalidades para obtener beneficios. Las plataformas mediáticas amplificaban las distracciones. Juntos, crearon un entorno en el que se conocía la verdad, pero la justicia era imposible. Los resultados del sistema también pusieron de manifiesto cómo se había normalizado la violencia dentro de la industria. La reputación de Suge Knight como manipulador estaba bien documentada. Es un manipulador tremendo, vale, un manipulador tremendo. Nadie lo sabe mejor que Reggie Wright Jr., que está ahí fuera hablando abiertamente de su historia con Death Row, de su relación con Suge Knight. Sin embargo, Knight siguió operando abiertamente hasta su condena, décadas más tarde por un homicidio involuntario no relacionado con el caso. Del mismo modo, Davis concedió entrevistas públicas en las que admitía su papel, confiado en que las lagunas legales lo protegerían. La IA señaló esto como indefensión aprendida institucional. La normalización de la impunidad en casos que involucran a figuras culturales poderosas. Los modelos de probabilidad de la inteligencia artificial no se limitaban al pasado. También simulaban cómo la tecnología moderna habría cambiado la investigación. Las cámaras de tráfico, los videos de teléfonos celulares y la investigación forense digital habrían proporcionado pruebas irrefutables en cuestión de horas. En cambio, el entorno de 1996, vigilancia de baja calidad, testigos poco cooperativos y registros analógicos, creó un terreno fértil para el ocultamiento. La IA concluyó que el asesinato de Shakur seguía siendo un caso sin resolver, debido en gran medida a las limitaciones tecnológicas de la época, explotadas por instituciones con incentivos para ocultar la verdad. La conclusión final fue escalofriante. La muerte de Tupac Shakur no fue un acto de violencia aleatorio. Fue un punto de convergencia en el que se cruzaron las rivalidades entre bandas callejeras, imperios musicales multimillonarios y una policía corrupta. Su asesinato era resoluble, pero nunca se pretendió juzgarlo. La IA replanteó el caso no como un misterio, sino como una advertencia sobre la corrupción sistémica y la explotación cultural. Cuando se les presentaron estos hallazgos, los analistas reconocieron las consecuencias más amplias. Si el caso de Tupac seguía sin ser juzgado a pesar de las confesiones, las corroboraciones y décadas de pruebas, ¿cuántos otros asesinatos de alto perfil habían quedado enterrados bajo capas similares de confusión? La IA no solo resolvió un caso, sino que expuso una falla estructural en la forma en que se busca la justicia cuando están en juego intereses poderosos. La aterradora revelación no solo se refería a quién mató a Tupac Shakur. Se trataba de por qué su muerte seguía sin resolverse, porque demasiadas personas, desde ejecutivos hasta fuerzas del orden y medios de comunicación, tenían algo que ganar con el silencio. Y en ese silencio se preservó un mito, pero se negó la justicia. La inteligencia artificial hizo más que cruzar pruebas. Reconstruyó toda la estructura de poder que enmarcó la muerte de Tupac. El sistema fue más allá de la mecánica del crimen y se adentró en las condiciones que permitieron que se mantuviera como un caso sin resolver. Al examinar datos históricos de las fuerzas del orden, archivos de la industria y registros públicos, la IA sacó a la luz dimensiones que habían pasado desapercibidas y que pusieron de manifiesto la fragilidad de la justicia estadounidense cuando se enfrenta al poder, la fama y la corrupción arraigada. Estos tipos crearon entornos de trabajo que condujeron a sus asesinatos, por lo que existe una situación civil en la que, cuando se crea un entorno tan hostil en el lugar de trabajo, alguien sufre daños a causa de ello. Un nuevo ángulo que reveló el sistema fue el patrón de intimidación que silenció a los testigos. Varias personas cercanas al caso, desde afiliados de Compton hasta personas relacionadas con el sello discográfico, murieron prematuramente en circunstancias violentas o sospechosas. Otros simplemente se negaron a testificar, alegando temor a represalias tanto de las pandillas como de la vasta red de matones de Death Row. La agrupación de textos de IA mostró cómo docenas de transcripciones de entrevistas incluían variaciones de la misma frase, «No puedo hablar de eso». Esta negativa sistemática no era aleatoria. Reflejaba una cultura del miedo cultivada deliberadamente para obstaculizar la rendición de cuentas. Otra dimensión salió a la luz en el análisis de los flujos financieros realizado por la IA.
Utilizando modelos de aprendizaje automático entrenados en la detección de fraudes, los analistas introdujeron datos de demandas, contratos discográficos y movimientos de efectivo declarados. El resultado indicó patrones financieros irregulares en torno a Death Row Records en los meses anteriores y posteriores al asesinato de Tupac. Se retiraron grandes sumas en efectivo, que se canalizaron a través de intermediarios y nunca se contabilizaron en las auditorías oficiales. Estos retiros coincidieron con períodos de movilización de pandillas en Compton. Aunque no había pruebas directas que relacionaran estos fondos con el tiroteo del Cadillac, la IA asignó una alta probabilidad de que el dinero de la industria estuviera alimentando indirectamente la violencia callejera, utilizando efectivamente el poder financiero como arma para comprar lealtad, silencio o represalias. En su síntesis final, la IA replanteó la cuestión del asesinato de Tupac. La cuestión nunca fue la identidad del tirador, ni los detalles precisos del tiroteo desde un vehículo en marcha. Era el sistema en sí mismo, una matriz de policía corrupta, figuras violentas de la industria, explotación financiera, narrativas mediáticas racializadas y estructuras de beneficios globales. La aterradora revelación no era simplemente quién mató a Tupac, sino por qué el mundo nunca iba a ver que se hiciera justicia. Su muerte se transformó en un mito precisamente porque los mitos son más rentables que el cierre, y el silencio protege a los poderosos de forma mucho más eficaz que la verdad. Bueno, eso es todo por este video. Pero no se vayan, porque tenemos mucho más que ofrecerles. Solo tienen que tocar cualquiera de las tarjetas que aparecen ahora en su pantalla y mantenerse atentos.